¿Qué es un encoder? Un encoder es un dispositivo industrial utilizado para convertir la posición angular de un eje en una señal eléctrica. Esta señal proporciona información sobre la posición, la velocidad y la aceleración en un movimiento rotativo. Industrialmente nos encontraremos con dos tipos de encoders que ofrecen diferentes funcionalidades. Dentro de la tecnología de automatización y control de movimientos rotativos, tenemos distintas aplicaciones para cada uno de estos encoders. Veamos primero los encoders incrementales y luego veremos los encoders absolutos. Además, existen tres tecnologías que se utilizan para determinar la posición o movimiento de un sistema. Estas son la detección fotoeléctrica, la detección magnética y la detección por sensores Hall y Huygens. En la imagen tenemos el principio de detección fotoeléctrica, compuesto por un fotodiodo emisor y un receptor. El principio de la detección fotoeléctrica es mediante un disco de código rotativo interno que es sensado en paralelo usando un elemento óptico. Este disco posee hendiduras perforadas paralelas que nos indicarán en forma de pulsos, por ejemplo, la velocidad de trabajo de la máquina, que es un dato demasiado importante en la industria. Además, el número de hendiduras también nos determina lo que sería la resolución del encoder. Esta tecnología fotoeléctrica también es usada por los encoders rotativos absolutos, usando un disco rotativo con un código Gray que entrega un patrón único para cada posición angular. Veamos ahora lo que serían los encoders incrementales. Posterior, veremos los encoders absolutos. Los encoders incrementales, como habíamos mencionado, son un instrumento clave en la automatización y el control de movimientos mecánicos. Generan secuencias de pulsos electrónicos al detectar el desplazamiento de un objeto de una posición a otra, lo cual es esencial para calcular parámetros como la velocidad, la dirección y la distancia. A diferencia de los encoders absolutos, los incrementales no guardan la posición exacta en caso de pérdida de energía. Sin embargo, son muy valorados en aplicaciones que requieren una medición precisa del movimiento o la velocidad, como en motores y sistemas de transporte. Estos encoders entregan una cantidad definida de pulsos por cada revolución, lo que permite determinar con precisión tanto la velocidad de rotación como la posición exacta del eje, cuando se referencia a un punto específico, como un cambio de ángulo o una distancia recorrida. Algunos encoders incrementales proporcionan señales de salida desfasada por 90 grados, lo que permite identificar la dirección de rotación, y los de 3 canales también añaden una señal adicional que indica el paso por la posición de 0 en cada revolución, aumentando la precisión en el monitoreo y control de sistemas automatizados. Un concepto importante en los encoders incrementales son los ciclos. El número de ciclos en un encoder se refiere a la cantidad de pulsos o señales que el encoder puede generar por cada vuelta completa de su eje. Este número determina la resolución del encoder, o sea, su capacidad de detectar y diferenciar movimientos pequeños. Cuantos más ciclos por vuelta tenga un encoder, mayor será su precisión. Y también será mayor la capacidad para medir desplazamientos mínimos de forma exacta. Algunos encoders incrementales para poder medir dirección de giro poseen doble disco. El mismo es acompañado con otro sensor detector y la funcionalidad principal de este, mediante el análisis de pulsos ceros y unos traducidos a fases de subida y bajada en una onda cuadrática, es poder ver
el sentido de giro. Es decir, si se detecta primero el canal A y luego el canal B, este encoder será en sentido horario. Y si se detecta el canal B antes que el A, este será en sentido antihorario. Las ventajas de estos son la fácil integración con sistemas y microcontroladores modernos, el costo y la eficiencia, ya que ofrecen una resolución de bajo costo para las aplicaciones de detección de movimiento, y la alta resolución para el costo. La resolución de estos ante el costo y la eficiencia es demasiado favorable cuando se requiere una buena resolución. Además, como bonus, estos son inmunes al ruido, ya que la señal digital diferencial reduce la susceptibilidad al ruido en comparación con los dispositivos que entregan señales analógicas. Estos sensores incrementales poseen una desventaja: la falta de posición absoluta. Estos no pueden proporcionar la posición absoluta después de un apagado. La posición se pierde si se interrumpe la alimentación eléctrica. Es decir, ante una pérdida de energía, perderemos total comunicación en el lugar donde se encontraba la máquina. También poseen un menor rango de temperatura. Esto es debido a la electrónica integrada y su rango de operación, ya que el rango de operación de la electrónica está limitado en comparación con otros dispositivos que poseen retroalimentación. Veamos los encoders absolutos. Los encoders absolutos son dispositivos de retroalimentación que proporcionan información única de posición para cada posición angular del eje, al que estos estuvieran acoplados, a diferencia de los encoders incrementales que solo informan sobre los movimientos relativos. Los encoders absolutos mantienen la posición incluso después de perder y restablecer la energía. Los encoders absolutos son particularmente útiles en aplicaciones donde se requiera conocimiento preciso y constante de la posición, como en robótica, maquinaria CNC y sistemas de energía eólica, donde perder la posición puede ser demasiado crítico o puede conducir a un funcionamiento ineficiente. Las ventajas que poseen estos encoders son la memoria de posición, como ya se había mencionado, ya que incluso, nuevamente repetimos, que después de una pérdida de energía pueden retener y reportar la posición exacta del eje. La información de posición única. Cada posición que posee estos sensores tiene un código único, lo que permite la identificación inmediata en la posición exacta. Estos encoders son utilizados debido a su aplicación con precisión, ya que son ideales para aplicaciones que requieren un grado de precisión y fiabilidad. Las desventajas de estos encoders son que generalmente son más costosos que los encoders incrementales, debido a su complejidad y la tecnología que requieren. Otra desventaja acompañado al costo, como ya se mencionó, es su complejidad, ya que puede ser más complejo de integrar en algunos sistemas debido a la naturaleza única de señales que producen. El tamaño en sí también es una desventaja, porque pueden ser más grandes de tamaño que los encoders incrementales, lo cual es un factor en aplicaciones de espacio limitado. Existen también los sensores magnéticos, los cuales poseen un sensor Hall y un sensor Huygens. Estos encoders, aparte de la detección fotoeléctrica, son encoders con la tecnología magnética. Existen también encoders absolutos magnéticos que también pueden estar disponibles en versiones multivuelta. Estos están equipados con un sensor Huygens adicional, y el funcionamiento de esta tecnología implica un campo magnético que rota continuamente
alrededor del sensor y provoca un cambio en la dirección del campo magnético. De forma gráfica, veremos ahora que el sensor Hall de doble eje basado en el principio de detección magnética en los encoders rotativos absolutos rota continuamente alrededor del sensor y provoca un cambio en la dirección del campo magnético. Esto lo hace 2 veces por revolución. La tensión de inducción resultante suministra energía a la electrónica, la cual interpretada por el sensor y convertida en una señal, esta, de forma digital, reproduce los ángulos en los cuales se encuentra. Esta tecnología garantiza una detección precisa en los pulsos que posee el encoder y proporciona una mayor inmunidad a fallos de energía, permitiendo que los valores de posición estén disponibles inmediatamente después de que la máquina vuelva a estar activa. Hoy día hemos visto los encoders, las clases que existen y los usos que se les debe dar. Gracias por quedarte hasta el final. Mi nombre es Melvin Barrera. Espero verte en el siguiente video informativo. Hasta luego.